Hola, ahora vamos a definir lo que es una matriz asociada a una transformación lineal. Para eso vamos a leer la definición. Dice que si tenemos una transformación lineal que va de Rn a Rm, noten el orden, n a m, o sea, Rn es el espacio vectorial de salida y m es la dimensión del espacio vectorial de llegada. Entonces existe una matriz única a la que vamos a llamar matriz asociada a la transformación lineal de orden m por n, o sea, las filas van a corresponder al orden del espacio vectorial de llegada y las columnas al de salida, tal que podemos encontrar la imagen de un vector. Ese vector pertenece al conjunto o espacio vectorial de partida, al dominio, y vamos a poder conseguir su imagen multiplicando dicha matriz multiplicándola por el vector x. En este caso estamos representando el vector por x. Veamos un ejemplo. Si tenemos esa transformación lineal, una transformación que va de R3 a R4, observemos, no podemos olvidar eso. R3 implica que el vector que vamos a transformar pertenece a R3, tiene 3 componentes, y las imágenes de ese vector van a tener 1, 2, 3, 4 componentes, porque pertenece a R4. Entonces, la derecha para construir esta matriz, o la más, pues para ir a la fija, es aplicar la transformación lineal a cada uno de los elementos de la base canónica del dominio, o sea, el espacio vectorial de partida. Recordemos que la base canónica pues son los vectores 1, 0, 0, ya esto lo hemos mencionado, el vector 0, 1, 0, esta es la base canónica para R3, y el vector 0, 0, 1. Entonces lo que estoy queriendo decir es, cojamos esa base canónica y apliquémosle a cada uno de estos vectores la transformación. Lo que obtenemos en columnas serán las columnas de la matriz asociada a la transformación lineal. Observemos entonces, aplicar la transformación, por ejemplo, al vector 1, 0, 1, 0, 0, perdón, sería lo mismo que leamos la transformación. Esta es la regla de formación. Recordemos que esto es una función y que esa función pues asigna a cada vector un nuevo vector del conjunto de llegada, ¿cierto? Entonces, aplicar solo la x, observemos que solo está la x, la y y la z son 0, sería como leer en esta regla dónde está la x, o qué tiene x, ¿cierto? ¿Qué coeficiente tiene la x? Por lo tanto, esta primera transformación, que estará pues en R4, sería 1, porque aquí está la x, 0 en y, sería 1 menos 0. Aquí los dos componentes son 0 y 0, entonces daría 0. En este, 2 para x, pero esto es 0 y 0, entonces nos quedaría 2. Y menos 1, ya que es el coeficiente que tiene x, y y z son 0 y 0. Esta sería entonces la primera columna del vector, de la matriz asociada que estamos construyendo. Lo mismo hacemos para el segundo vector de la base canónica, 0, 1, 0. Aquí el que tiene componentes es la y, la x y la z serían 0. Por lo tanto, vamos leyendo la aplicación lineal, la regla de formación, y vemos que tiene y. Lo que tenga x y z son ceros, entonces simplemente no lo colocamos. Quedaría así, menos 1 para la primera fila, 1 porque tenemos acá la y, no hay x y la z es 0, menos 1 que tiene la y más 1. Noten que estamos utilizando los elementos de la y. Y finalmente procedemos de manera similar con el tercer vector de la base canónica. Entonces, la idea es utilizar la base canónica. Enseguida vamos a comprobar esta regla, que es la definición de la matriz asociada.
Entonces, terminando acá, revisemos qué son los elementos que tienen z. En la primera componente no hay z, x y y son ceros. En la segunda componente hay 1 en z, menos 1, mire que tenemos el menos 1, los otros dos son 0, y más 2. De esta manera, lo que queríamos construir es una matriz, que le decimos la matriz asociada a la transformación lineal t. La vamos a representar con A sub t. A sub t es una matriz que tiene 4 filas, 3 columnas. Las columnas corresponden precisamente a las obtenidas al aplicar la transformación a los vectores de la base canónica 1, 0, 2, menos 1, que fue el primerito que tenemos acá, luego menos 1, 1, menos 1, 1, que fue el segundo, y finalmente 0, 1, menos 1 y 2. Esta será entonces nuestra matriz asociada a esta transformación que están proponiendo. Podemos verificar entonces que se cumple que si aplicamos a un vector la transformación es lo mismo que multiplicar esa matriz asociada por dicho vector. Veamos. Si tenemos, por ejemplo, un vector v de coordenadas, por decir algo, 2, 1, 0, 3, cualquiera estoy proponiendo, ¿cierto? Vamos a encontrar la imagen bajo la transformación de ese vector. Entonces, lo que hacemos es, recordemos que tenemos x, y, z, x, aquí hagamos la corrección, es un vector de R3, se me fue una componente de más, x, y, z. Miremos qué pasa, que en la transformación dice x menos y, o sea 2 menos 1, 1 para la primera componente, y más z, o sea 1 más 0, 1, 2x menos y menos z, o sea 2 por 2, 4, x, 4, menos 1, menos 0, o sea 3, y menos x más y más 2z, o sea sería menos 2, más 1, sería menos 1, más 2z, pero es 0, quedaría menos 1. Esta es la imagen del vector v, lo hice aplicando la regla de transformación. Ahora vamos a verificarlo aplicando la definición, que es una multiplicación de esta matriz, es decir, lo que queremos escribir realmente es que la matriz multiplicada por el vector v nos debería dar la misma transformación. Entonces chequemos, ¿cómo quedaría la matriz? Voy a multiplicar esta matriz asociada por este vector, que es al que le estamos aplicando la transformación lineal. Observemos que esto es una multiplicación matricial, entonces es fila por columna, que se cumple que este tiene 4 por 3, el orden es 4 por 3, y el orden de esta es 3 por 1. Entonces, claro, vamos a obtener un vector 4 por 1. Recordemos que es muy importante que si tenga la misma número en las columnas de la primera matriz que las filas de la segunda. Y aplicamos entonces la multiplicación de matrices, fila por columna. Entonces sería 2 por 1, 2, menos 1, quedaría 1. Recuerden, es multiplicar fila por columna. Aquí, fila por columna, segunda fila por columna sería 0 por 2, 0, 1 por 1 y 1 por 0, quedaría 1. Fila por columna, entonces sería 2 por 2, 4, menos 1, serían 3. Y nuevamente fila por columna, sería menos 2, más 1 es menos 1, más 0, o sea menos 1. Y constatamos entonces que esto es efectivamente la imagen del vector v. Entonces mire que lo obtuvimos aplicando directamente la transformación o multiplicando esa matriz asociada a la transformación por el vector.
qué es la utilidad que vamos a encontrar en dicha matriz. En el próximo video veremos otro ejemplo. Gracias.